Hola, bon dia. Ja estem en la recta final del curs i este matí tenim com a ponent a Luis Alfonso Gámez. Ell és llicenciat en Història, és a dir, que intentem que el curs siga transversal en el sentit de que els ponents que han vingut així són de diferents disciplines i no tot de ciències, sinó també de lletres. Ha fet el màster en periodisme i actualment és el periodista en el diari El Correo de Bilbao, on està dedicat des de fa temps a la informació científica. És autor del blog Magònia, que des de l'any 2003 està dedicat a l'anàlisi crític de les pseudociències. Ha estat també conductor del programa Escépticos, que va ser la primera producció espanyola de televisió dedicada a la promoció de l'esperit crític. També porta la sessió de l'Archivo del Misterio en el programa Òrbita Laica de Televisió Espanyola, la 2. Ell normalment col·labora assiduament en diferents cadenes de ràdio, com Ràdio Nacional, Ràdio Euskadi, Punto Ràdio i en diferents cadenes també de televisió. Luis Alfonso ha donat multitud de xerrades sobre ciència i de pseudociència a tot tipus de públic, des d'escolars fins a jubilat, passant per universitaris. Per tant, té una àmplia experiència com a comunicador i divulgador científic. Ell també és fundador de l'associació Círculo Escéptico, de l'associació que organitza el Dia de Darwin o els encontres Enigmes i Birres. Tots aquests encontres que tenen com a finalitat la difusió de la ciència i de l'esperit crític. Luis és un periodista que jo crec que està compromès en la ciència, que intenta fer-la atractiva e intel·ligible a la nostra societat. I una cosa podem afirmar, i és que el nostre país necessita aquest tipus de persones, necessita comunicadors i periodistes que siguin capaços de tindre un esperit crític i poder valorar i transmetre el que és ciència i el que no és. Ell ha escrit diversos llibres de divulgació científica com Cròniques de Magònia, La cara oculta del misterio o El peligro de creer. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar dos xerrades seues, ja no sé com... Bé, la primera, El peligro de creer, i en la segona nos parlarà de la il·lusió de lo increïble, i aquí veurem coses increïbles. Moltes gràcies per vindre i acceptar la nostra invitació al curs i endavant. Muchas gracias, Isabel. Lo primero que quiero agradecer es a la Universidad de Alicante por haberme invitado. A ver si me he olvidado hablar aquí, perdón. Soy un torpe. Bueno, ya está comprobado, ¿no? Vale. Bueno, quiero agradecer a la Universidad de Alicante y a los organizadores al haberme invitado, a Isabel, a Rafael y a José Manuel. Estos días que han sido extraordinarios, estar ahí es mucho más divertido que estar aquí, por lo menos para mí. Yo he aprendido mucho estos días. Cuando me comentó Isabel de venir aquí, que no lo dudé, ya sabe que además cuando me dijo, es a principios de septiembre, muy bien, tengo vacaciones, voy ya, fuera. No sabía de qué hablar, porque se puede hablar de muchas cosas, y los que han hablado antes han hablado de cosas serias. Yo voy a hablarles de cosas menos serias, aparentemente. Digo aparentemente, voy a hablarles al principio, el título es el del libro, es El peligro de creer, porque yo estoy convencido, y lo digo en el libro, de que creer en cosas infundadas y poner en ellas nuestra vida es malo, y puede ser muy peligroso para nosotros. Y en la segunda parte hablaremos de lo que a mí me trajo a lo paranormal, que fue el mito ovni, que me parece un mito extraordinario, divertidísimo, fantástico. Me comentaba ahora mismo un controlador de la NASA, amigo, español, me dice, estoy en Roswell, en el museo, ¿quieres algo? Y ha puesto unas fotos en Twitter, ¿no? Y dice, si hay... Y entonces de repente había una cerveza alien, y lo que ha visto que más le ha chocado era un alien vestido de torero toreando, y dices, ¿qué pinta un alien, no? Un alien cabezón gris. Bueno, vamos a empezar, ¿podemos bajar las luces? ¿Os parece? Más que nada porque, como verme a mí no tiene ningún interés, y yo creo que lo que queréis ver es la presentación. Vale, perfecto. Perfecto. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. La fuerza es muy intensa.
Bueno, ¿cuántos saben de dónde viene esto? La Guerra de las Galaxias, el final, cuando Luke Skywalker desactiva la computadora de vuelo del ala X y decide disparar a la Estrella de la Muerte dejándose llevar por la fuerza. La voz que oye es la voz de Obi-Wan Kenobi, su maestro, que es un espíritu. Y al final de la tercera, al final del Retorno del Jedi, vemos a su padre, a Yoda y a Obi-Wan Kenobi, que se aparecen como espíritus que ve Luke. En realidad, el espiritismo, del que vamos a hablar hoy bastante y vamos a hablar de otras cosas, el espiritismo es un poco el deseo ese de trascender a la muerte. Señores, somos los únicos seres vivos en el planeta que son conscientes de que en algún momento van a desaparecer. Claro, a mí no me apetece nada desaparecer. Me imagino que a ustedes tampoco. Y entonces, así surge el espiritismo. Bueno, para cualquier cosa que quieren contactar conmigo, ahí tienen mi correo electrónico, luego se lo doy, y mi dirección de Twitter. El espiritismo, se me ocurrió meterme en él, porque me acordé de una frase que me decía mi abuela. Mi abuela me solía decir, era una mujer encantadora, y me decía, creer no hace daño. Y un día que me llamaron para Eventoblog España, en 2011, me llamó Luis Rull para ir a Sevilla y me dice, dame un título de conferencia, pero de hoy a mañana, dame un título de conferencia para dar en el Eventoblog. Y digo, ¿cuántas personas? 700. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. Y digo, no se me ocurre nada. Le llamé al día siguiente y dije, tengo un título, El peligro de querer, no sé qué te voy a contar. Y me puse a pensar. Digo, bueno, mi abuela me decía que creer no hace daño. Y dije, pero es verdad que creer no hace daño. Yo voy a intentar demostrar que creer en cosas infundadas, poner nuestra fe en cosas infundadas, puede dañar nuestro bolsillo, puede dañar la salud gravemente, puede dañar el entorno, el medio ambiente, y puede dañarnos como colectivo. Es decir, que alguien que esté aquí crea en algo exótico y, por ejemplo, le pasen cosas, nos puede dañar a todos. Así que vamos a hablar un poquito de ello. Para empezar tenemos que situarnos en Hydesville. Hydesville es ahora no existe, es un suburbio de Rochester. Aquí abajo está Nueva York, ahí arriba está Buffalo y las cataratas del Niágara están a la izquierda. Y en 1848, a mediados del siglo pasado, toda esa zona de Hydesville, Rochester, Siracusa, Útica, es una zona en la que proliferan cantidad de sectas protestantes, de pequeños grupúsculos. Y hay una casita en Hydesville que se llama así por el señor primero que había fundado el pueblo, que funda el pueblo a una taberna, que es lo que se hace, una fonda, y hay una casita a la que llegan 4 personas, un matrimonio y 2 niñas pequeñas. Esa casita, como han visto, esa casita es muy humilde, luego fue trasladada a otro pueblo por los creyentes en el espiritismo, al final se quemó y todas estas cosas, ¿no? Llegan al pueblo, llegan a Hydesville, John David Fox, su mujer Margaret y sus 2 niñas pequeñas, Kate y Maggie. Esta foto luego les voy a comentar. Kate y Maggie tienen 11 y 14 años. Yo nunca me acuerdo de cuál tiene 11 y cuál tiene 14. Me monto un jaleo como si fueran gemelas. Lo divertido de la historia es por qué llegan. El matrimonio, que había estado viviendo en Canadá, llega allí porque John David tiene 60 años. 60 años en 1848 es una edad bastante avanzada. Y John David tiene 60 y Margaret tiene 51. Y llegan ahí porque alrededor de Hydesville, en Rochester, en Siracusa, en esa región, viven otros 3 hermanos de las niñas. Otros 3 hermanos de las niñas que les llevan un montón de años. Anlia, la mayor, tiene 34 años. Claro, yo siempre me preguntaba, a ver, ¿cómo ese vacío de años entre hay otro hermano, David, que tendrá 23 o 24, entre las hermanas y sus hermanos, ¿a qué narices se debe? Bueno, tiene una explicación. Y cuesta encontrarla, pero Mary Pond, que es una descendiente de las Fox colaterales, es decir, es esposa de un bisnieto o de un nieto, cuenta que John David había tenido problemas con el alcohol y su mujer directamente le había dado puerta. Y durante 8 o 10 años estuvo viviendo alejado de la familia hasta que vuelve y nacen Kate y Maggie. Entonces la intención de los padres es, somos muy mayores, nos puede pasar algo en cualquier momento, alrededor de Siracusa, alrededor de Rochester viven los hermanos que se pueden hacer cargo de Kate y Maggie si nos pasa algo. Una intención muy lógica. Llegan en diciembre de 1847 y de repente
a finales de marzo, el 30 de marzo, empiezan a escuchar ruidos raros en la casa. Ruidos raros que son golpes. O sea, son golpes, son chasquidos. No saben qué narices es y siguen escuchando esos ruidos. Ellos lo definen, la literatura de la época, incluido un abogado y periodista, es decir, tenía dos males, el tío, Lewis, que es periodista ocasional, recoge acta de todo lo que pasa y lo definen como raps. Y la noche del 31 de marzo al 1 de abril, digamos que es el gran festejo. El gran festejo quiere decir, empiezan a oír golpes, la madre se pone muy nerviosa, va donde las niñas, están en la misma habitación, les mira a las niñas, están en otra cama, les mira a las niñas, entonces las niñas se incorporan, eso lo cuenta ella en un diario, y hay un momento que le pregunta, si eres un espíritu, da 2 golpes, y oye, ya está. Ese es el inicio del espiritismo. Entonces empieza a comunicar con el espíritu y el espíritu le empieza a decir, le dice, ¿cuántos años tiene mi hija? Kate, y da 11 golpes. ¿Cuántos años tiene mi hija Maggie? Da 14 golpes. ¿Cuántas niñas tiene el vecino de aquí al lado? Y da los golpes de los hijos que tiene el vecino. ¿Cuántos viven en la casa de la familia tal? Y da golpes. Los Fox estaban en esa cabaña provisionalmente porque estaban edificando un rancho, una casa grande. Pero había caído el invierno y estaban provisionalmente, pero se monta el cirio. Y claro, es de noche, 31 de marzo, 1 de abril, y hay un momento determinado en que además le pregunta a una de las hijas, le pregunta, madre, ¿cómo te llamas espíritu? Y el espíritu le dice, Mr. Splitoff. Mr. Splitoff es un personaje mítico en la zona de la Nueva Inglaterra, y esto. Y la madre... El padre salen corriendo de la casa y empiezan a hablar a los vecinos. Y esa noche todo el vecindario, entendamos vecindario es una casa aquí, otra casa a 400 metros, otra casa a 1 kilómetro, acaba yendo a casa de las Fox. Y todos los lugareños, que son muy supersticiosos, acaban haciendo un interrogatorio al espíritu. Y al espíritu le empiezan a interrogar, ¿y quién eres y tal? No sé qué. Y el hermano David, que vivía cerca y que también está, se inventa enseguida un método para comunicar con el espíritu. En vez de, eso de los golpes es muy molesto, ¿no? Pero al principio con los golpes llegan a la conclusión de que el espíritu es de un tal Charles Berrosma, que dice que es buhonero, esa misma noche, que a él fue a vender al antiguo ocupante de la casa, fue a venderle sus cosas, y que el ocupante de la casa lo mató y lo enterró en el sótano. Y claro, todos se lanzan a excavar el sótano. Se llevan a las niñas de la casa a casa del hermano, no encontrarán en el sótano una serie de cosas, pero que no tienen ninguna importancia. Y mientras tanto el hermano, con las niñas, los espíritus se van de la casa y se trasladan a la casa del hermano. Eso no les hace sospechar a nadie que las niñas tengan algo que ver. Pero el hermano inventa un método de comunicación y es mucho más rápido que los golpes, que empezar a dar golpes como un pesado. Y entonces el hermano dice, bueno, espíritu, ¿de dónde eres? Y entonces le dice, A, B, C, D, pum, D. ¿Qué tal? Y empiezan a comunicarse. Esa es la primera vez que se desarrolla un método. Y luego conoceréis todos la Ouija, que se desarrolla un método para comunicar con los espíritus. Una vez que están en la casa de su hermano y que mientras tanto en su casa están los otros excavando y haciendo cosas, Anlia, que vive en Rochester, oye, Anlia había tenido una vida, digamos, bastante problemática, se había casado, la había medio abandonado, daba clases de piano, tenía una hija de la misma edad que Maggie, de 14 años, y oye que sus hermanas, que pasa en casa de un herrero, y entonces decide ir, y va allí, se reproducen todos los fenómenos, con su hermano ya diciendo A, B, C, D, F, G, y dice, me llevo a una de las niñas a Rochester, a ver si separándolas fastidiamos esta historia y a ver si son ellas, tal, ¿no? Se lleva a una de las niñas a Rochester y ya nada más llegar a Rochester, aquello es un festejo. Las dos niñas, o sea, su hija y la prima, y su tía, su tía la pequeña, empiezan allá y espíritus por todos lados. Anlia acabará escribiendo un libro, que es ese, que es The Missing Link, el vínculo perdido, la conexión perdida del espiritismo moderno, y en ese libro cuenta que la primera noche que está con una de sus hermanas pequeñas y con su hija en Rochester, en la casa de Rochester, dice, aquello se convirtió en una fiesta, había música, los espíritus bailaban, les oíamos subir y bajar escaleras. Bueno, todo eso hay que tomarlo con la misma prevención que una obra de cualquier ufólogo, porque nadie más en la bibliografía lo repite, y luego veremos cómo Anlia tiene intereses ocultos. Nunca jamás se ha pasado de golpes en el caso de las Fox.
al día acaba atrayendo a su otra hermana, porque dice, bueno, si nos las hacemos separado y los espíritus siguen a las chicas, hay que hacer con los espíritus. Y entonces la sociedad bien pensante y la sociedad acomodada de Rochester, incluidos abogados, periodistas y demás gente de mal vivir, pues empiezan a frecuentar la casa. Y hay un par de ellos que acabarán escribiendo libros, y en un momento determinado llega un señor y le ponen en contacto con su hijo muerto. Y es en septiembre de 1849, es decir, ha pasado 1 año y medio, más o menos, desde marzo de 1848. Y es la primera vez que cobran dinero. Pero claro, aquello cambió su vida. Cambió su vida radicalmente, porque lo que empiezan es por intentar, vamos a hacer demostraciones públicas, y alquilan una sala, que es la Sala Corintia, con capacidad para 400 personas, venden entradas a 25 centavos y durante 3 días llenan la sala. Eso es una pasta, señores, y una pasta de 1849. Y no contentas con eso, entonces, no contentas con eso, que se oyen los espíritus en toda la sala, lo que hacen es abrir la casa a sesiones privadas. Y entonces va gente, 100, 180 dólares, que yo calculé en su momento que podían ser entre 2.000 y 4.000 dólares por noche llegaban a ganar. O sea, se convierte en un magnífico negocio. Lo investigan varios comités, cuando están actuando esas 3 noches en la Sala Corintia de Rochester, y los comités, hay un comité que llega a una conclusión, uno de los participantes en el comité es médico, y entonces decide que la va a agarrar a las niñas, las va a inmovilizar, agarrarles las piernas y a ver qué pasa, ¿no? Entonces él dice, cuando les agarro las piernas, aquí no hay toc-toc, no hay rap-rap. Y entonces directamente, como si fuera la sociedad española del 2016, alguien dice, estás abusando de las crías porque las estás tocando, suéltalas y déjalas que tal, ¿no? Entonces, se olvidan de eso. Y hay otros comités médicos que dicen, estas niñas hacen el ruido con las piernas. Pero claro, no les dejan inmovilizar las piernas, porque no les toques a las niñas, las estás torturando. Eso es un clásico también, ¿eh? Un clásico, y luego veremos que hay otros charlatanes que lo usan. Entonces los comités investigan, y excepto ese crítico, digamos que la conclusión de los 3 comités que lo investigan en Rochester, de ciudadanos, llegan a la conclusión de que no saben qué ha pasado. Simultáneamente hay otros comités científicos, incluidos de la universidad, me parece que de Harvard, que llegan a la conclusión de que las niñas hacen trampa. O sea, los médicos no son tontos, dicen, las niñas hacen trampa con las rodillas, con las articulaciones de los dedos de los pies, las articulaciones de los dedos de las manos. Pero a las niñas el negocio funciona. Y el negocio funciona hasta el punto de que en 1850, 2 años después de que los espíritus se manifestaran por primera vez, porque claro, las Fox lo que hacen es democratizan el espiritismo. Hasta entonces, conectar con el más allá era cuestión de clérigos de las diferentes religiones. Aquí 2 niñas lo que hacen es lo democratizan. Hay 40.000 mediums en Estados Unidos en 2 años. Joder, claro, es que hay mucha pasta de por medio. Y hay mucha pasta de por medio por una razón muy lógica. Fíjense en la tasa de mortalidad infantil que hay. Esos datos son de Estados Unidos, de mediados del siglo XIX. 217 de cada 1.000 niños blancos mueren antes de cumplir 1 año. Y 340 de cada 1.000 niños negros. Imagínense la cantidad de familias y de madres y de padres angustiados que se enfrentan a la pregunta de ¿qué ha sido de mi niño? Dice, estas señoras nos comunican con los espíritus, quiero hablar con mi niño. De hecho, es un director de periódico el que quiere hablar con su hijo y las hace más famosas, ¿no? El espiritismo avanza a toda velocidad. A toda velocidad. Las Fox acaban yendo a Nueva York, pagadas por un director de periódico, acabarán viajando por el mundo, las 3. Y ese es un salón del hotel donde en Nueva York Horace Greeley, el director de periódico, las lleva y ellas empiezan a hacer sesiones, ganan muchísimo dinero. Y hacia 1860, solo 12 años después, hay 1,5 millones de fieles del espiritismo. Se calcula que a finales del siglo XIX, había unos 8 millones de fieles del espiritismo. Pero entonces estalla la bomba. Según avanzan los años, y si esta foto será de mediados, porque imagínense, esta foto es supuestamente la de la izquierda, me parece que es Anlía, y las otras 2 series son más pequeñas. Evidentemente esta es una foto de cuando ya están en un dibujo en pleno negocio, ¿no? No es una foto de cuando son pequeñas. Pero estalla la bomba
cuando en 1888, digamos que Maggie y Kate han tenido vidas muy azarosas, vidas de películas, o sea, darían para una magnífica película. Una se enamora de un explorador, el explorador muere, las dos se alcoholizan, y digamos que la única que sale bien parada de las tres hermanas es la mayor, es Ann Lia. Ann Lia, a la que en foros espiritistas se le acabará llamando como la gran dama del espiritismo. En 1888, Maggie confiesa en la Academia de Ciencias, en la Academia de Música de Nueva York, que todo ha sido un fraude. Dice, el espiritismo es el más abyecto de los inventos. ¿Cómo hacíamos las cosas? Mira, hacíamos las cosas con los ruidos con los pies de las manos, los dedos de los pies, las articulaciones de las rodillas y las manos. ¿Por qué empezamos a hacer las cosas? Estábamos en la cama, habíamos atado una manzana con un cordel, tirábamos la manzana al suelo, la traíamos y decía pom, 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 en la madera. Eso empieza, ¿no?, el 30 de marzo, pero es que he repetido varias veces 31 de marzo, 1 de abril, no es accidental. El 1 de abril es el April Fool's Day, el Día de los Inocentes. Y entonces cuando su madre les dice, espíritu, ¿estás ahí?, ellas dan 2 golpes. Y la respuesta que da Maggie es que dice, es que nuestra madre era muy crédula. Claro, pero se les fue la broma, el cachondeíto, se les fue las manos. Cuando yo llegué a la fecha, que era del 1 de abril, en realidad tienes que empezar a leer el diario de la madre, ¿no? Y a veces es un poco complicado, pero no hay ninguna duda de que la fecha es del 1 de abril. El 1 de abril el espiritismo nace digamos, en el pase de la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1848 como una broma. Y además dice Maggie, es que mi madre era muy, muy, muy crédula. Y luego ya pasó lo que pasó. Entonces el espiritismo ya ha nacido. Disculpen. La confesión de las Fox no sirve para nada, porque también confiesa Kate. Y confiesan en la prensa americana, en la prensa neoyorquina de la época. No sirve para nada, porque el espiritismo ya está desmadrado. Eso es como cuando ahora la gente sigue viendo el Bigfoot y no se acuerda de que el Bigfoot lo creó un tipo para digamos, asustar a quienes iban a robar el material de su obra. Fue y hizo unas huellas de un pie grande y salió en la prensa. Y así nació el Bigfoot, directamente. Bueno, pues esto es lo mismo. Ya está desmadrado, hay cantidad de fieles y algunos fieles que creían en las Fox se sienten muy dolidos. Hay una carta que yo tengo por ahí de un señor muy mayor, tipo 80 años, que cuando se entera de que las Fox han dicho que todo esto es un fraude, escribe al periódico y dice, yo he confiado en ustedes toda su vida, yo creía que tenía otra vida por delante y de repente ustedes me han destrozado porque me han dicho que voy a morir y no voy a tener otra vida por delante. Claro, imagínense la angustia de todos esos padres. El espiritismo está desmadrado y cerca de, ya han visto el mapa de antes, cerca estaba Búfalo, prácticamente en 1850, como 2 o 3 años después, pocos años después de las Fox, hay un par de hermanitos, hijos de un agente de policía local, que se llaman Ira Erastus y William Henry Davenport, que empiezan a hacer prodigios. Eso es una simulación de los prodigios que hacían. Con la realidad no tiene nada que ver, Esto no tiene nada que ver. Pero digamos que los lugareños lo describen de un modo muy divertido, ¿no? Imaginémonos que tenemos una habitación a oscuras, que Ira está sentado allí y otro está sentado aquí, otro de los personajes. Entonces apagan las luces de la habitación y de repente Ira, que estaba sentado allí, aparece sentado allí con su silla en el otro extremo. La conclusión de los que asisten a la sesión, ilustres de Búfalo, en vez de pensar el niño ha cogido la silla y ha ido corriendo, ha ido volando. Eso es lo que concluyen. Entonces dicen, tiene prodigios. Inmediatamente el padre deja la policía y se dedica a ser una especie de agente de sus hijos. Sus hijos acabarán siendo muy famosos por un número y por un mago que se cruza con ellos. El mago que se cruza con ellos es John Neville Maskelyne. John Neville Maskelyne es un mago inglés, es el patriarca de una estirpe de magos. Y yo me enteré de su existencia un día que James Randi estaba yo haciendo una entrevista y me dice, yo solo he cogido el testigo de Harry Houdini y de Maskelyne. Y digo, ¿cómo? ¿De quién? Y digo, entonces hay que ver quién es ese personaje, ¿no? Ese Maskelyne. Este es John Neville Maskelyne. Y digamos que los Davenport serán muy, muy importantes porque John Neville Maskelyne es el primer mago, no el primero que intenta desenmascarar espiritistas, pero sí el primero que lo hace bien. Mierda. Ya le he dado, a ver, así.
El primero que lo hace bien. Los Davenport tenían un show que consistía en un armario con 3 puertas. Les ataban enfrentados a los dos, como ven, atados de pies y manos, y en la puerta central dejaban una pandereta, campanillas, violines, trompetas, etcétera, etcétera. Ellos no decían que se ponían en contacto con el más allá, decían que hacían prodigios. Iban acompañados de un clérigo y entonces apagaban la luz y claro, ellos no se podían mover, están atados. Y de repente empezaba a sonar música. Y cuando ya dejaba de sonar la música, salía alguno de los instrumentos por la puerta de central. Pero jamás decían eso. Entonces llegan de gira a Inglaterra, en 1865, tienen que salir por patas de algún pueblo directamente, porque digamos que ellos dejaban que los lugareños les ataran. Y algún lugareño les ata tan fuerte que no pueden hacer nada y hacen como lo de las Fox, no, me está causando dolor, tal. Y bueno, salen por patas de algún pueblo, casi los linchan y todo esto. Y llegan a Cheltenham, al pueblo donde vivía John Neville Maskelyne. A ver si es esto, no. El pueblo donde vivía John Neville Maskelyne. Maskelyne, que era un hábil, si ustedes han ido a Londres y alguna vez han tenido que pagar por entrar a hacer pis en un baño público, ese señor es el que inventó el método, el que inventó la primera máquina para tener que hacer pis. John Neville Maskelyne era un hábil, muy hábil con las máquinas y crea autómatas. Y antes de encontrarse con los Davenport, él había tenido, de repente un día, que él trabajaba con un relojero, vino un señor que le entregó un artilugio y no le dijo para qué era. Y se lo reparó. Y como él era mago aficionado, cuando se lo reparó y se lo dio, le dijo, bueno, pero ahora no quiero que digas nada, y quiso comprarle, digamos, el silencio. Y dijo, no hace falta tal. Al día siguiente él estaba con sus amigos magos y dicen, hay un espiritista en un pueblo cerca, pero demasiado lejos como para ellos que eran jóvenes pagarse el viaje. Dice, y mueve cosas en una mesa sin que nadie lo note. Y él en la mesa dice, no, lo mueve con ese artilugio que le he hecho yo, es para eso. Entonces se conjura con sus amigos magos y con su socio y dice, la próxima vez que un espiritista venga por aquí, si para en Cheltenham, lo vamos a desenmascarar. Cuando paran los Davenport, digamos, imaginémonos que es una sala como esta, y los Davenport tienen aquí su armario, y los Davenport, claro, esto de los espíritus son gente tímida. Si ustedes ven programas de televisión dedicados a la parapsicología, verán que la gente siempre va a los cementerios de noche, ¿no? Y no se ve nada, y dices, ¿y por qué los fantasmas solo salen de noche? ¿Qué narices pasa? ¿Condiciona el ciclo de luz del sol? Entonces, los Davenport eran también así, decían, no tiene que haber ni una luz, porque no los espíritus, pero los prodigios que hacemos no funcionan con luz. Entonces corrieron los cortinones de la sala y no entraba ni una luz. El clérigo que les presentó, se metieron, les ataron, y cuando parece que va a empezar bien la bronca empiezan los ruiditos, Maskelyne tiene conjurado a alguien al lado de la cortina, pega un tirón del cortinón, entra un rayo de sol y se ve una mano saliendo del armario y tirando la trompeta. Se monta el cipizostio, como es normal, el clérigo le dice, no, vamos a ver, no, esto no es así, y salen de Cheltenham los Davenport bastante, desacreditados totalmente, pero además John Neville Maskelyne dice, mi socio y yo vamos a reproducir este truco a la luz del día dentro de un mes. Y lo reproducen perfectamente. De hecho, John Neville Maskelyne acabará actuando en el Salón Egipcio de Londres durante muchos años, reproduciendo trucos de espiritistas, todo tipo de trucos de espiritistas. Es el primero que se dedica a cazar. A partir de ese momento se dedicarán otros muchos a cazar charlatanes. Mucho tiempo después, ya muy anciano, uno de los Davenport, el que sobrevive, va a entrevistarle a Harry Houdini, y en uno de sus libros Houdini le dice, yo sé cómo hacías el nudo, ¿lo hacías así? Me dice, sí, le explica cómo hacía el nudo para desatarse, parecía que no se podía hacer. Pero mientras tanto va avanzando, el espiritismo va avanzando, y en 1853, solo 5 años después de las Fox, la gente en París, esta es una revista, una ilustración preciosa de una revista parisina, la revista de la Ilustración, la alta sociedad francesa se dedica a correr alrededor de las mesas, literalmente. Lo que han inventado un método de comunicación, en ese avance del de las Fox de ABCD, ahora se ponen alrededor de una mesa con una pata y entonces dicen para la derecha y entonces van girando, ¿no?
A veces las mesas alcanzan tal velocidad que la gente se cae. Y así se comunican con los espíritus. Pero se juega en los salones de la alta sociedad. Esto está cogido de la portada de una revista francesa. Es decir, no está cogido de cualquier sitio, no está cogido de un pasquín que no tenga ninguna importancia. Entonces, hasta ahora se habían dedicado algunos científicos a investigar. Hasta ahora se habían dedicado algunos magos. Y normalmente la gente dice, ¿para qué se tienen que dedicar los científicos a investigar lo paranormal? Vale, señores, miren quién investigó lo paranormal. Michael Faraday. Cuando Michael Faraday se entera de que hay gente que hace girar las mesas, lo primero que piensa es eso que pone ahí. Dice, tengo que aplicar a esto el mismo método experimental, o sea, un método experimental tan sólido como cuando hacemos cualquier otra prueba de ciencia normal. Y entonces él inventará un dispositivo para comprobar una cosa básica cuando giras la mesa. Si eres tú el que empuja la mesa, o eres tú el que va corriendo detrás de la mesa y va la mesa moviéndose. Es fundamental. Si eres tú, vas detrás de la mesa, tú no estás moviendo la mesa. ¿No? Esto lo publica en una revista de Athenium, son como 2 folios, y hace una descripción muy confusa del artilugio que emplea, que es con cartón, con pegamento, con papel, y llega a saber hasta quién empuja. Yo no era capaz, yo soy muy malo viendo cosas, o sea, de repente me obcecaba más, leía, releía y digo, ¿qué narices artilugios? Entonces les di a 3 amigos, un ingeniero, un matemático y un médico, les di la descripción de The Athenium, una noche que estábamos cenando, y dijo, no habléis entre vosotros, a ver, ¿qué artilugio conseguís describir? Porque yo había hecho un artilugio que era muy complicado y no me valía mentalmente. Entonces un amigo, César Higuero, hizo un artilugio. El artilugio consistía básicamente en esto. Él dice, él tiene una visión extraordinaria para esas cosas. Entonces dice, básicamente es 2 tablillas que se están unidas por ese perno que está hacia acá, metálico, que giran que digamos se deslizan sobre unas barritas cilíndricas y que si tú tiras para allá, una adelanta. Entonces, si tú tiras, adelanta. Y si te tira, atrasa. Bueno, lo que encuentra Faraday es que dice él, me parece que eran 12, he consultado con 12 movedores de mesas fiables, gente que es de buena fe, y mueve la mesa. Pero es la gente la que mueve la mesa, no es la mesa la que mueve a la gente a correr detrás. Luego vendrá el por qué pasa eso. ¿Y por qué pasa eso? Pues por el efecto ideomotor, por las perspectivas, las expectativas que tenemos de que algo pasa. Las expectativas que tenemos de que la mesa se mueva hace que inconscientemente movamos la mesa y ellos no se dan cuenta y mueven la mesa. Será una constante. Y un astrónomo español, para que vean que también hay científicos que se preocupan por esto en este momento. José Comas y Solá, en su libro de Espiritismo ante la ciencia, que es muy bonito, es un librito muy pequeño, lo pueden encontrar por ahí incluso en AV Books de segunda mano, destaca cómo hay científicos como Faraday y Chevrel que habían demostrado que eran la gente la que mueve la mesa. Y este es el siguiente salto en la comunicación con los espíritus. El siguiente salto en la comunicación con los espíritus es la tabla parlante o Ouija. La tabla parlante o Ouija que aparece en 1870. Esta es la primera Ouija, esta es la Ouija de Kennard, que es la primera que se comercializa en el mundo. Ahora, si quieren una Ouija, la tienen que comprar de Hasbro. Antes era de Parker. Es decir, es una marca registrada. La Ouija, no cualquiera puede vender una Ouija. Se pueden hacer una con cartón, pero no pasa nada. Aunque las primeras tableros parlantes aparecen hacia 1870, aunque no se empiezan a comercializar hasta mucho después. De hecho, en 1871, este médico, William Benjamin Carpenter, en un artículo en la Quarterly Review, una publicación inglesa, dice cómo hay gente que ya utiliza una planchette, una tablilla para moverse por un alfabeto y llegar a comunicar con el espíritu, pero entonces no se conoce como Ouija. A él y a otros se les ocurren malas ideas. Que es decir, vale, tú eres medium, tú mueves la planchette, vale, te voy a vendar los ojos. Entonces, no, es que la energía no funciona así, o voy a dar la vuelta a la planchette, o voy a cambiar los códigos, ¿no? No, es que esto no va así, claro, es muy fácil pillarles, ¿no? Pero aún así la gente cree en la Ouija. Esta es la patente, la Ouija. La Ouija se patenta en 1891 como juguete. Son 3 páginas de patente, en ningún momento dicen que sea para comunicar con los espíritus ni nada parecido. Y funciona por el efecto ideomotor, otra vez, una cosa que tienen muy controlada los magos por el movimiento inconsciente
que luego habrá un caballo entre comillas, que hará grandes números de cálculo matemático y demás, que es Hans el Listo, que lo que hace es, en realidad, ve las expectativas de quien le pregunta. Si alguien le pregunta a Hans, ¿cuántos son 3 más 4? El caballo se acaba dando cuenta, y lo prueban luego experimentalmente, de que lo tenía que dar por patadas en el suelo con la pata delantera. De que el que le pregunta está mirando y se va incorporando según va acercándose, y cuando se acerca se tira para atrás, y entonces el caballo deja y le dan el azucarillo. Es así de sencillo, y hacen las pruebas, y si me tapan a mí y el caballo está allí, el pobre caballo no acierta una y sigue dando patadas todo el rato, ¿no? Bueno, aparece la Ouija, y la Ouija no es nada. La Ouija es como el parchís. Lo juegan en sociedad, y la Ouija no es nada durante casi un siglo. La Ouija es, debido al cine, mala. La Ouija pasa de Kennard a Parker, es decir, los del Monopoly, me parece que son Parker, y de Parker a Hasbro, que creo que son los de los Transformers, ¿no? Los de Hasbro o alguna cosa de estas, ¿no? Y la Ouija pasa por esto a ser lo más malo que hay. El Exorcista, 1973, William Peter Blatty, la niña, hace una sesión de Ouija y de repente la posee el demonio. Bueno, el Exorcista es otra historia ficticia, a pesar de que dice que es historia real. En realidad la niña es niño y acabó teniendo el niño no hubo, por supuesto, ningún cura muerto ni nada parecido, ni habló lenguas, ni se le torcía la cabeza, ni iba corriendo por tal, ni vomitaba y esto, y acabó teniendo una carrera técnica científica del más alto nivel, el niño, que eso es otra historia. 1887, un año antes, viajamos en el tiempo hacia atrás, un año antes de que las Fox reconozcan el fraude, un señor que se llama Arthur Conan Doyle está a punto de publicar su primera novela sobre un personaje que se llama Sherlock Holmes. Su primera novela es Estudio en Escarlata, pero como 4 o 5 meses antes de Estudio en Escarlata, en una revista que se llama Light, que es revista espiritista, él publica que está absolutamente seguro de que existen los espíritus y de que es posible comunicarse con ellos. La carta de Doyle es esta, la pueden encontrar por internet y me lo dicen. A mí me costó un poco encontrarla, pero ahora, claro, como ya sé dónde encontrarla, no hay problema. Está en un PDF muy largo y también está lo de Faraday, todo el estudio de Faraday está en otro sitio. Y esto demuestra varias cosas. Primero, ha sido un clásico en el mundo del espiritismo y en el mundo del escepticismo el decir que Arthur Conan Doyle se convirtió al espiritismo después de la Primera Guerra Mundial, más o menos, porque mueren varios miembros de su familia, y es cierto que el espiritismo sufre un boom después de la Segunda Guerra Mundial. No, pero Arthur Conan Doyle no solo creía en el espiritismo en 1887, sino que fue miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, que es la primera asociación parapsicológica que hay en el mundo, a finales del siglo XIX en Reino Unido, y se va de cazafantasmas. Arthur Conan Doyle, en la segunda mitad, a partir de 1880 y tantos, va a estudiar casas encantadas. O sea, vamos a ver, ahora estaría en cuarto milenio. Es así. Va a estudiar casas encantadas. La Sociedad para la Investigación Psíquica todavía existe. Ese cartel es un cartel de cuando Doyle hace varios viajes, y hay varios libros de sus viajes por África, Oceanía, América del Sur y Norteamérica, varios viajes de evangelización espiritista directamente. Él se considera un profeta, un apóstol del espiritismo. Cuando muere su primera esposa a principios del siglo, él se casa con una medium, con Jean, de la que nos habló ayer Fernando. Es decir, no es un tío, se casa con una medium, señores, y se casó con una medium para ponerse en contacto con el más allá frecuentemente y para ver cómo funciona eso. Y, digamos, sale del armario a tope después de la Segunda Guerra Mundial. Si a mediados del siglo XIX la causa del espiritismo es la alta mortalidad infantil, una mortalidad infantil, como hemos visto, brutal, a principios del siglo XX, el boom del espiritismo llega de la Guerra Mundial y sus 16 millones de muertos. No hay familia en Reino Unido que no tenga alguna víctima, que no esté destrozada, y todo el mundo busca consuelo. Y los espiritistas, bueno, resurgen como las setas, ¿no? Y Doyle se pega sus viajes. Y en 1920, cuando está en su tierra natal,
Hay otro tipo que se pega un viaje a Inglaterra y que le conoce, y se llama Harry Houdini. Y Doyle y Houdini son la cara y la cruz de la misma moneda. Houdini se ha ganado durante mucho tiempo la vida en, digamos, en ferias de 3 al cuarto, y se ha ganado la vida a veces, y él lo dice en sus libros, poniendo a la gente en contacto con el más allá. O sea, haciendo un gabinete y sin decirles que era. Pero cuando el 17 de julio de 1913, mientras él está de viaje en Europa, muere su madre, a la que estaba muy, muy unido, Houdini siente, de repente dice, ¿y todo esto que he hecho yo de simular a la gente, ponerla con el más allá, no es una crueldad? Entonces empieza a ir a ver mediums. Empieza a ver lo obvio, ¿no? Que todos empleaban trucos muy burdos de ilusionismo, que yo qué sé, que simulaban, se ponían un brazo de plástico y luego otro brazo, con el brazo movían tal, que había un tío en un armario, todo era de noche. Y emprende la caza de los mediums. Houdini recoge el testigo de Maskelyne, pero ojo, ha habido otros magos y hay otros magos por en medio. Y Houdini es tan amigo llega a ser tan amigo de Doyle cuando se conocen en 1920, que aunque discrepan muchísimo y, digamos, se atacan en la prensa, cada vez que Arthur Conan Doyle dice una cosa de espiritismo en un periódico de San Francisco, por ejemplo, aparece una carta de Houdini diciendo «Ser Arthur Conan Doyle se confunde». Y cada vez que Harry Houdini dice unas declaraciones diciendo «los espiritistas son unos estafadores», mi amigo Harry Houdini es muy buen mago, pero se confunde. Bueno, de hecho, Conan Doyle llega a un momento en el que, y él lo sostiene hasta el final, que dice que lo que en realidad tiene Harry Houdini son poderes. Eso es un viejo truco. A James Randi, la primera vez que visitó España, que fue como en 1991-92, Enrique de Vicente, al que no sé si habrán visto ustedes en Cuarto Milenio alguna vez, y el mundo se va a acabar mañana, publicó en la revista que dirigía que, bueno, que en realidad lo que tenía James Randi eran poderes paranormales, porque eso de que cambiara un reloj de hora pasando la mano por encima no estaba muy claro que fuera otra cosa. Ahí tienen uno de los shows que va haciendo Harry Houdini, que es desenmascarar, ¿no? Y dice magia, ilusiones, escapismo, el fraude de los mediums expuesto, ¿no? Pero todo cambia un día, el 17 de junio de 1922. El 17 de junio de 1922, esta es una foto de familia. Todos los críos que hay son de Arthur Conan Doyle y su mujer. Aquí está la esposa de Harry Houdini, y aquí está Harry Houdini. Esta es una foto de familia en la playa de Atlantic City. Estaban los Doyle en Atlantic City porque el amigo Arthur estaba predicando espiritismo en uno de sus viajes por Estados Unidos. Era un escritor muy famoso y, de hecho, New York Times le cita como el gran profeta y el gran apóstol del espiritismo. O sea, no se corta un pelo el New York Times en la época. Y están pasando un día en la playa y en un momento determinado Jane, a la derecha, le dice a su marido y le dicen a Harry, oye Harry, vamos a hacer una sesión de espiritismo, pero no le dejan ir a la mujer de Harry Houdini. Van a hacer una sesión de espiritismo, la mujer entra en trance, en escritura automática, se pone así, escribe una cruz y empieza a escribir. Y Harry Houdini sale de mala hostia del sitio. Primero porque le adoraba a su madre. Entonces, y él tenía mucha amistad con Conan Doyle, y porque el fraude era evidente. Primero, su madre era judía y lo primero que había puesto Jane era una cruz. Su madre no sabía ni papa de inglés y estaba todo escrito en inglés. Y era el cumpleaños de su madre y no había hecho ninguna referencia que era su cumpleaños. Ahí se rompe la amistad entre los dos. Harry Houdini morirá poco después de unas heridas y lesiones internas, y así no leerá el gran libro del espiritismo que escribe Arthur Conan Doyle en 1926. Un libro del espiritismo. Pero antes tenemos una conexión española de Harry Houdini, que la verían ustedes igual si vieron El Ministerio del Tiempo. Yo no he visto todavía ese episodio, me han dicho que, bueno, que es ficción y no pasa nada. Pero es mucho más divertido lo que no pasa en ese episodio que lo que cuentan. Este señor de la derecha, ese gigantón de la derecha, tiene 18 años y es José María Argamasilla de la Cerda y Helio, 11º marqués de Santa Cara. Su padre es un noble carlistón navarro que vive en Madrid.
y que ha traído a España la metapsíquica. La metapsíquica es como se llamaba la parapsicología a principios del siglo. La metapsíquica la bautiza como tal un premio Nobel de Química, Richet. Richet llama y Richet es profundamente creyente. Entonces, el amigo Joaquín María, cuando su padre se reúne con sus amigos, todo gente muy ilustre, en su casa de Madrid a jugar a las cartas, descubren que José María ve a través de las cosas. O sea, vamos a ver, estaría haciendo trampas. Y descubren que José María ve a través de las cosas siempre que no estén pintadas. Entonces le empiezan a dar cajas y cosas así para que adivine lo que hay dentro y lee. Se somete a experimentos. La reina le pide a Ramón y Cajal que hagan un experimento con él en el Palacio Real. Ese experimento no se hace, pero se involucran en la historia gente como Torres Quevedo, gente como Blas Cabrera, Negrín, mucha gente de la época. Y en 1924, nuestro amigo, que quería ir a París a probar sus poderes con Richet, recibe una invitación de los parapsicólogos, que no se llamaban parapsicólogos, pero de los parapsicólogos americanos, para ir a Estados Unidos, y va a Estados Unidos a someterse a prueba por Harry Houdini. No en realidad a eso se cruza en el camino en Nueva York. Entonces, va a someterse a prueba con Houdini y le someten a dos pruebas. Una de las pruebas era que nuestro amigo el Gigantón, que acabó siendo director de cinematografía del franquismo, en 1950, algo así, nuestro amigo el Gigantón se venda los ojos y le ponen delante un reloj de estos de cadena, de estos colgantes. Entonces le ponen el reloj y tapado, y el tipo es capaz de decir la hora. Este reloj le han movido las manillas, tal. O meten en una caja como esa cualquier cosa y se pone en la caja así y lee lo que han escrito dentro. Y dice, esto es sorprendente, muy paranormal todo, ¿no? Muy metapsíquico. Claro, hasta que se encuentra con Houdini. Y a Houdini se le ocurre empezar a decir, bueno, no, mire, es que este señor lo que hace es cede un poquito, no lleva la venda bien puesta, solo sabe todo mago, o sea, los magos saben cómo vendarse para poder mirar por abajo, siempre necesita que haya luz que le dé de espaldas para poder ver bien, y hay gente en España que se le ocurren remedios más sencillos que los de que incluso dice Houdini. Bueno, vale, no puede ver a través del metal pintado, ¿por qué no envolvemos en papel la caja? Que vea lo mismo. Habrá un gran escéptico español que lo hará. Entonces, le someten a prueba y Houdini le desenmascara en este librito. Es un pasquín que tiene 30 y tantas páginas, que se dedica a desenmascarar a una medium de Boston, a Margery, y luego ven, y también tengo una completa desenmascaramiento de Argamasilla, el famoso español que ha sorprendido a los científicos en Europa y América con su afirmación de visión de rayos X. En este librito, lo que hace el amigo Houdini es desenmascara completamente a Argamasilla. Demuestra que Argamasilla no puede leer nada en el momento en que él cierra bien las cajas, si no tienen holgura, y él había hecho la prueba del reloj también. Él se confunde, en vez de decir las 10 y 10 eran las 11 y 5, se confunde Houdini y eso le da a Argamasilla para decir, no ven, Houdini no tiene poderes y yo sí, ¿no? Pero la bronca divertida es la que llega en la prensa española. ABC, el 24 de mayo de 1924, publica esta historia. ABC en Nueva York, el maravilloso Argamasilla. Argamasilla salió por patas de Nueva York, por patas y desenmascarado. Y sin embargo, el corresponsal de ABC, que sería amigo del noble Carliston, dice, todos los grandes medios norteamericanos han proclamado el triunfo de Argamasilla y se burlan dolosamente del atrevido Houdini. Bueno, tú miras los grandes medios americanos de la época, sobre todo en Nueva York, y lo que dicen es que el español ha salido así, como que no me vean. Pero esta historia se traslada a España así. Pensemos, claro, ahora es fácil decirlo, pero no había internet, no había televisión, no había comunicación, no había nada, manera de controlar. Esto está sacado del archivo de ABC. Y hay en España una división de científicos y gente que verán que no son cualquiera. Hay de todos los campos, de las ciencias y de las letras, y de la política, ¿no? Y hay los que piensan que tiene poderes paranormales, entre ellos Blas Cabrera, que es el que hace de guía de Einstein en su visita a España, Leonardo Torres Quevedo, Valle Inclán, que era más crédulo que otra cosa, y entre los incrédulos, Negrín, todos esos van visitando la casa, y Gonzalo Rodríguez Lafora, un discípulo de Ramón y Cajal, que es clave, que es posiblemente el primer gran escéptico español. Habrá otros, pero él dice muchas cosas muy interesantes. Y se monta un pollo de narices.
se monta un pollo de narices en primera página de la prensa. El Imparcial, es un hecho la visión a través de los cuerpos opacos, escrito desde el punto de vista crédulo. El Sol, el caso Argamasilla, escrito por Rodríguez Lafora, y hay sucesivas entregas. Rodríguez Lafora reproduce y traduce la parte del opúsculo de Houdini, con los dibujos, en la primera parte, en el Sol. Nuestro Argamasilla se enfada muchísimo y llega a decir, no, a mí no me ha pillado Houdini con nada, a pesar de que demuestran las pruebas. Lo que en realidad ha pasado es que yo le propuse a Houdini que me dijera que yo tenía poderes porque yo le había demostrado, y él me dijo, si no me pagas, no te digo que tienes poderes, te digo que eres un farsante. Entonces le amenaza a Rodríguez Lafora con todo tipo de demandas, tal, no sé qué, y que se quedan en amenaza de demandas, ¿no? Y no pasa nada. Pasa la historia como el gran fraude. Para mí es un fraude muy divertido, y lo que es muy divertido es que como la prensa española se divide, y mientras el Imparcial dice estoy con mi chico, con este chicarrón del norte, ¿no? El Sol dice no, y en el Sol publican todos, publica Negrini, publica todo el mundo cómo ha ido a la casa y cómo hace las trampas este hombre. Y Rodríguez Lafora, en 1925, en el Sol, es que esta frase, señores, esta frase es para enmarcar. Mientras todos los científicos dicen, los científicos podemos controlar esto, Rodríguez Lafora en 1925 dice que cualquier prestidigitador es capaz de engañar a un científico lo mismo que a un abogado, o a un artista, o a un sacerdote. Que nadie es libre, por muchos conocimientos que tenga, de ser engañado. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que mis compañeros han dicho estos días. Es decir, por mucho que sepas, siempre te van a poder engañar. A mí esta frase de Rodríguez Lafora me parece que es, fíjense, dice, Houdini ha venido a demostrar que los psicólogos, los médicos y los físicos son tan fáciles de engañar como los abogados, los artistas o los sacerdotes. Cualquier prestidigitador les sorprende 50 años antes de que Uri Geller aterrice en España. Esa es la clave. Es decir, el único, como diría James Randi, un clavo saca otro clavo. Es decir, el único que es capaz de protegernos o de detectar a un engañador, a un prestidigitador, es otro prestidigitador, porque está acostumbrado a engañar y a buscar el engaño. Entonces nos encontramos con que hay un montón de gente involucrada con el espiritismo. Todos esos que hay atrás han escrito de espiritismo. Científicos y pensadores de, digamos, finales del siglo XIX, hasta mediados del XX como mucho, 1940, 1950. He marcado en amarillo los que son magos. Ahora verán, se pasarán a rojo todos los que acaban creyendo en el espiritismo. No hay ningún mago que crea en el espiritismo. ¿Casualidad? Pues yo creo que no. Sin embargo, tienes a gente tan importante y tan... Blas Cabrera, Richet es premio Nobel. Alfred Russell Wallace, señores. Pero Alfred Russell Wallace no solo cree en el espiritismo, tiene un libro delicioso sobre el espiritismo, sino que también es antivacunas en su época. Pero a la vez no se traga los cuentos de los canales de Marte. O sea, es como otra persona cualquiera. En su campo de no experiencia puede caer en la trampa. Y vayamos al espiritismo moderno. Siempre hemos deseado saber qué hay más allá de la vida. Tengo un don. Soy medium. Con ayuda de la prestigiosa medium Anne Germain, intentaremos poner en contacto a nuestros invitados con sus seres más queridos. Yo sé que ha sido mi hijo el que me ha hablado. No creo en esto, pero la verdad las cosas que ha dicho son cosas que no las sabe la gente. Más allá de la vida. Mañana a las 12:15 de la noche. Telecinco. Esto fue en 2010. Telecinco lanzó Más allá de la vida, un programa en el que una medium conocida como Anne Germain, conocida en España y en Portugal como Anne Germain, en su Inglaterra natal la conocían como la señora de la casa de la O. Era una ama de casa normal y corriente. Pero se forró, ¿no? Se forró y grabó, no me acuerdo. Yo hice un cálculo, tengo por ahí el cálculo, tendré que revisarlo, lo saqué en el libro, ganó un montón de pasta. O sea, igual 200.000 o 300.000 euros en el tiempo que estuvo en España, entre shows y demás. Hizo una gira por toda España, con diferentes precios. Claro, yo como estaba en Bilbao tuve que pagar 80 euros por ir a verla. Vamos a ver, yo tuve mis problemas para pagar los 80 euros.
Pensé si merecía la pena pagar los 80 euros. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque me conozco la teoría, pero me ponía el enfrentarme a la escenificación y el ver si era capaz de ver el truco en tiempo real. Yo había visto el truco en tiempo real, pero en programas de televisión grabados, y digo, bueno, yo me voy al teatro. Yo me fui al teatro, pagué 80 euros, fila 10, butaca 10, y lo primero que comprobé es que allí la mayoría eran mujeres. El único tío que iba solo era yo. Los tíos que iban con su pareja siempre. Eso sí, había de toda condición y edad. Había chavales muy jóvenes, con piercings, tatuajes, todo lo que quieras, y señoras con abrigo de piel. Todo. Entonces yo me senté, y me sentí un poco, yo soy ateo, y me sentí un poco como me siento cuando voy a una iglesia y a una misa. Yo estaba así sentado, y de repente ponen en el escenario, entra Angermen, imagínense, entra en plan Reinona, con el presentador por el patio central, y hay gente que se echa a llorar. El programa, había cámaras desde el 5 grabando, entonces de repente cuando ven a una chica en primera fila que se echa a llorar, estaba aquí la chica con un osito de peluche así, la sacan en el pantallón, enorme, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, esa tía la saca, esa tía es carne de cañón, ¿no? Angermen es muy mala. O sea, es lo peor. Vamos a ver, no es que le veas el truco, es que es como cuando un niño te intenta engañar, te hace un juego de manos, un bebé que prácticamente no, es que lo ves. Les voy a contar, la chica esta que estaba sentada en primera fila. Claro, si tú la ves con un osito de peluche, dices, uy, aquí hay un niño que ha muerto. Entonces, Angermen tiene muy pocos escrúpulos y decía, y se ponía, dice, a mí los espíritus me entran y a veces me entran varios. Entonces hay una especie de cortocircuito y a veces me provocan que camine y que haga como ellos, ¿no? Entonces se pone a andar como un bebé. Dice, mamá, ¿no? Y tal. La chica llorando. Una cosa espectacular. Entonces, sigue hablando ella porque, claro, tú has sufrido la pérdida, no sé qué, un bebé, tal, no sé qué, no sé cuánto, pim, pam. Y de repente le pregunta a la chica, ¿y tú a quién has venido, para quién has venido a contactar? Con mi padre. Y dices, hombre, pues si tu padre no puede haber muerto de bebé, ¿no? O sea, algo había fallado ahí, la conexión. Y dice, ya, con tu padre. Y inmediatamente le gira la historia y dice, pero igual habéis sufrido alguna pérdida de bebés en la familia. Y dice, y venía con una tía, dice, mi tía tuvo 2 abortos. Eso es. Bueno, un concejal del Partido Popular de Bilbao, yo no sabía que era concejal, pero estaba allí con su chica. Una cantante que ahora es reikióloga, es decir, hace reiki. Y se levantan los dos. Y entonces les dice Angermen, bueno, vosotros sois pareja, no, sois novios, estáis casados, no, somos pareja. Pareja es más que novios y menos que matrimonio. Entonces, es evidente que la siguiente jugada, ¿cuál iba a ser la siguiente jugada? Entonces contacta con los abuelos de los dos y les dice, tu abuela me ha dicho que estáis pensando en regularizar la situación. Y le hace mucha ilusión. A tu abuela le hace una ilusión. Tú imagínate, la abuela fantasma se pone el collar de perlas para ir a la boda de la nieta, ¿no? Y se echan a llorar. Y allí directamente, emitido en pantalla grande, el concejal del PP y la señora y su chica se dan un beso y dicen que se van a casar. Y cuando yo lo cuento en el blog me llaman directamente para decirme, esto tú no puedes contarlo, es un acto privado. Y sí, ante 400 personas, no te jode, un acto privado. Pero es todo tan torpe que saca a 10 personas y a todas las chicas que saca les dice lo mismo. Y todas creen que el mensaje es personal. A todas las chicas que pasa les dice, a tu abuelo no le gustan las faldas que llevas. A todas. En cuanto saca a 3 parejas, una pareja gay y 2 parejas heterosexuales, entre ellas el concejal, y a las 3 parejas, que le dicen que son parejas y que no están casados, les dice lo mismo. Me dice tu padre que estás a punto de casaros. 2 le dicen que no pasa nada. Todos son lugares comunes. Estás entre el público y te dan ganas de levantarte y decir, joder, que les están engañando. Véanlo. Pero sabes que no puedes hacer nada. Esa gente va a salir convencida, sale convencida de que han acertado. Y ese es el negocio de Angermen. ¿Por qué? Porque se queda solo con los aciertos. Pesca, hace la lectura fría, les va preguntando y les va devolviendo lo mismo. Es todo... Claro, para mí fue una revelación, ¿no? Yo había visto en la tele
a John Edward, del que ahora veremos un fragmento, y digo, es evidente, con el DVD, con el vídeo, yendo para adelante y para atrás, ves el engaño enseguida. Pero verlo en directo y que sea tan burdo y que la gente caiga, solo demuestra lo fácil que somos de engañar los humanos cuando estamos entregados. Y había gente de toda condición social y de toda preparación académica. Es decir, nadie por ser licenciado, doctor, es tonto, nadie por ser, o es más listo que alguien que sea obrero de la construcción y no tenga preparación. Es más listo ni está mejor preparado para protegerse ante engaños. Yo tengo, de hecho, amigos a los que no se lo pegarían con queso en la vida, y son torneros, y no les la pegarían con queso en la vida. Y conozco gente que me ha venido muy doctor y dice, ya, pero es que al final es que no tiene nada que ver con la preparación. Bueno, este es mi favorito porque este le vi yo la primera vez en 2005 y es el que me hizo cautivarme por el espiritismo. Este es John Edward, un guaperas, espiritista guaperas americano, que tiene el negocio maravilloso porque aparte de emitir, ahora admití hace poco en el canal para mujeres, lo llaman así, no es que sea sexismo, lo llaman así. Lo que hace es, sus grandes espectáculos los graba en Las Vegas, en salones de actos para 2.000 y 3.000 personas. Te cobra $180 la entrada, imagínense la cantidad de pasta, y tú renuncias a tus derechos de imagen porque sirve para grabar la tele, con lo que el chollo es completo. Y este señor hace esto en la tele. Bienvenidos a Cruzando al Más Allá, me llamo John Edward y me gustaría hoy empezar el programa dándoles la oportunidad de interactuar conmigo, haciéndome alguna pregunta. ¿Hay algún valiente que quiera empezar? ¿Ahí detrás? ¿Usted no es Linda o sí? No. ¿Hay alguna Linda en su entorno? Sí. ¿Quién es Linda? Una amiga. ¿Está aquí? Sí. Vale, ¿ha fallecido su padre o el de ella? El mío. Papá está aquí. Vale, venga, pregúntele. Esto es porque no tengo control sobre lo que hago, solo reacciono a ciertas cosas. Voy a decírselo. Su padre está aquí. Me dice que hable de Linda. Yo no sé si él conoció a Linda o si la está usando como conexión para llegar a usted. ¿Alguien falleció de cáncer de pulmón o tenía algo negro en el pecho? ¿Usted lo entiende? Sí. Vale, ¿papá murió así? No. ¿Quién más murió de cáncer de pulmón? La madre de mi amiga. Vale, ¿de qué amiga? Judy. ¿Su madre? Vale. Bueno, ellos son un poco alborotadores. ¿No saben que estamos intentando trabajar? Aún no estoy preparado para ir. Bueno, su madre se manifiesta con su padre. Me dicen que hable de Julio, de algo sobre el día 14. ¿Qué conexión hay con Julio y con el día 14? Una reunión familiar. Vale. Por favor, sepan que ellos van a estar allí. Bien, ¿hay alguna Ellen, Eleanor? ¿Quién es? Aileen. Aileen, ¿quién es? Mi madre. Vale, aún Bueno, vale, pasemos. ¿Hay alguna Eleanor tal, no sé qué? Va pescando constantemente. Acierta a veces, pero la mayor parte de las veces no acierta. Hay cosas muy divertidas, como dicen, ¿quién es, no sé, quién es tal? Mi amigo, ¿está muerto? No, está vivo. Y entonces dices, vamos a ver, ¿con quién estás hablando, tío? Pero no era el hilo con el más allá. A mí hay un episodio muy divertido que es que lo tengo que poner otra vez, porque este lo calcé digamos, soy muy vago, entonces lo que cogí es lo primero que se me ocurrió, pero hay uno en Las Vegas. Entonces lo primero que hace es se empieza a preguntar, ¿veo a alguien aquí relacionado con el mundo del espectáculo? Claro, imagínense en Las Vegas. El aparcacoches, el repartidor de no sé qué en los casinos, cualquiera está relacionado con el mundo del espectáculo. John Edward, lo mismo que hacía en las Fox, basa su éxito, y lo mismo que hace Angermain, basa su éxito en que los asistentes a sus sesiones creen en el espiritismo. Claro, solo los gilipollas, es decir, aquí un servidor, pagan 80 euros para ver una cosa en la que no creen. Si yo pago 80 euros para que me pongan en contacto con mi abuela muerta, pues lo que espero es que me pongan en contacto con mi abuela muerta. Yo no pago 80 euros para ver que no me ponen en contacto. Joder, es una estupidez. Entonces John Edward hace eso y por eso la gente sale tan emocionada, porque además ignora los errores y se queda con los aciertos. Esa chica no se acordará, vale, empieza a preguntar por las amigas. Es que hay un momento, se me ha ocurrido mientras estaba hablándoles que para la próxima vez lo incorporaré. Hay un episodio de Los Simpson en la que está viendo, de Los Simpson, no, de Padre de Familia, en la que están viendo los de Padre de Familia a John Edward, y entonces la mujer le dice, es una cretinez, ¿no? Y empieza, no, sí es adivino. Y están ellos allí de público, y entonces empieza, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, el Padre de Familia, ¿os acordáis alguno? Peter. Eso, y entonces empieza, pues tú te llamas no sé qué, no, espera. Tu nombre empieza por A, B, C, D, P, Peter. ¡Oh! Es un mago, lo ha adivinado, ¿no? Esto es lo mismo. Esto es absolutamente ridículo, ¿no? Tienen dos maneras de nutrirse de información. La lectura fría, que es el irnos sonsacando por nuestra actitud. Vamos a ver, si tú eres una chica guapa,
bien vestida, y me vienes bien vestida, guapa, con ropa cara, joyas, a mi consulta y soy vidente, tienes mal de amores por narices. Me la jugaría. O sea, pero así, porque además te vas a gastar 150 euros en pagarme a mí. O sea, entonces todo eso se deduce de los gestos y demás, ¿no? Entonces, eso es la lectura fría, pero luego está la lectura en caliente. En programas como los de John Edward, emplean otra cosa que es muy típica de la tele, es decir, no sé si han ido a algún programa de televisión, suelen tener al público como ovejas, metido en una sala, le dan un sándwich, le hacen cualquier cosa. Entonces, lo que hacen es infiltran a gente del equipo. Gente del equipo va paseando. Y entonces, la gente lo que hace, y yo lo comprobé también en el show de Angermen, la gente lo que hace es hablar. ¿Tú con quién vienes a contactar? ¿Con no sé quién? ¿Con los cuantos? Entonces, imaginaos que alguien dice que es un personaje de Doctor en Alaska, que era donde pasaba eso, ¿no? Que alguien dice, yo vengo a contactar con mi padre porque le cayó un satélite artificial y lo mató, ¿no? Como pasa en un episodio con un personaje en Doctor en Alaska. Entonces, inmediatamente le pasan por el pinganillo el chivatazo. Porque hay la tía apuntado, oye, el pavo ese que va con pantalón no sé qué, con tal, y que tiene unas gafas de no sé qué y que no tiene un pelo en la cabeza, ese dice que ha muerto tal. Entonces le dicen, el pavo tal, a ver, siento por la tercera fila por aquí, siento eso. Y te cuentan esa milonga y se les ha pillado. Es que no es que me lo esté inventando, es que se les ha pillado, se les ha dado información falsa, sabiendo que había gente escuchando, y ha habido tíos disfrazados de tías que han ido en silla de ruedas a shows de gente que emplea esos trucos. Y cuando decían, ¿y tú qué te pasa? No, que tengo un cáncer de útero, un tío. Entonces se acercaba el que contactaba y le decía, tienes un cáncer de útero. Y era un tío, pero además un tío que tú lo ves y dices, joder, ¿qué? O sea, que era un tío, que era un tiparrón que lo ves, ¿no? Bueno, pues emplean esos dos trucos, ¿vale? Y por eso hay que tener cuidado. Entonces, cuando Telecinco nos dice, si no crees, tienes que verlo, lo que nosotros tenemos que pensar es que aunque lo veas, lo escuches y lo pruebes, duda. Aunque lo veas, lo pruebes y lo escuches, duda. No sabemos todo, ninguno de nosotros sabemos todo. Por fortuna existe el ilusionismo. A mí me encantan los trucos de ilusionismo y no quiero saber los trucos de ilusionismo. Me encanta verlos. Me encanta asistir al show. ¿Por qué narices tengo que pensar que David Copperfield no hace desaparecer la Estatua de la Libertad por poderes paranormales? Porque me dice que es un mago. Estos sinvergüenzas lo que te dicen es que contactan. Estos sinvergüenzas pueden causar mucho daño. Esta niña, ya no es ninguna niña, es Amanda Berry, que fue secuestrada en 2003 por Ariel Castro en Cleveland. 10 años después, ella y 2 chicas consiguieron escapar. Ariel Castro me parece que se suicidó hace poco. Las había violado reiteradamente, una de ellas, no sé si Amanda había tenido una hija. Es decir, una historia de estas terribles que parecen sacadas de un episodio de cualquier serie de estas de mentes criminales o así, que dices, esto no puede pasar en el mundo real. En noviembre de 2004, la madre de esta niña, es decir, poco después de la desaparición, año y pico después, apareció en un programa típico, pues como si fuera el de Ana Rosa o cosas de estas, ¿no? Y había una vidente que se llama Sylvia Browne, que era habitual del programa. Y la vidente le dijo que, mira, Amanda no está viva, porque si estuviera viva, se habría puesto ya en contacto contigo. La mujer murió pocos años después y según las crónicas del periódico local de Cleveland, murió destrozada pensando que su hija efectivamente había muerto. Y muy mal, claro. O sea, imaginaos, Sylvia Browne es como el Rappel, pero con más dinero. Era porque murió hace 2 años, a pesar de que tenía previsto morir como dentro de 5. Pero bueno, se había confundido de fechas también, ¿eh? El epílogo más terrible de esta historia no solo es eso, sino que en esa entrevista exclusiva que da Amanda Berry a ABC News, cuenta además cómo ella vio el programa el show de Montel Williams y cómo vio a Sylvia Browne decir eso y a su madre derribarse. Y cómo le pidió a Ariel Castro que por favor llamara desde donde fuera simplemente para decir que estaba viva y no pudo hacer nada. Es decir, eso es lo que consiguen los mediums y videntes. Eso es lo que pueden conseguir. Aparte de jugar con tu buena fe, cuando te engañan, no poniéndote tu hijo. Esto me parece a mí una historia terrorífica. Parece una historia de terror. Y es una historia de terror y hay un medium de por medio. Y Sylvia Browne, cuando salió esto,
dio la callada por respuesta en Twitter, en Facebook y en todo. Y el sinvergüenza de Montel Williams, lo que dijo hoy, lo siento, pero es que tú has amparado a un estafador durante años. Bueno, este es uno de mis personajes favoritos. Vamos a ir cambiando de tema. Este es se llama Prudencio Muguruza. Este señor vio un platillo volante en 1981 en el condado de Treviño o por ahí. Digo 1961 por ahí. Y luego descubrió que un pueblo que se llama Ochate está encantado y que había habido una serie de epidemias. De hecho, ese pueblo se convirtió en uno de los destinos del turismo paranormal español y sigue siéndolo. Claro, se lo inventó todo, ¿eh? Está demostrado que se lo inventó todo. No hubo ninguna epidemia, el pueblo no quedó así, el pueblo se despobló como tantos otros pueblos españoles. Tuvo una carrera breve de ufólogo, tuvo una carrera breve de parapsicólogo, tuvo una carrera breve de librero de lo paranormal y acabó haciendo esto. Así que sin más nos vamos a ir ya por esa primera llamada de la tarde que ya está preparada. 806-516-513, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Aries. Aries, ¿desde dónde? Desde Álava. Desde Álava, muy bien. ¿Qué te preocupa? Una hija. Bien, dinos la fecha de tu hija. El 21 del 4 del 90. Muy bien, ¿qué te preocupa de ella? A ver. Pues a ver que le mire el trabajo y a ver si le van a dar un dinero que le deben. Vale, muy bien. Bueno, pues a ver qué nos dice Prude. Bien, vamos a ver. ¿Está trabajando ella ahora, tu hija? Sí. Bien. 21 del 4 del 90 es... Sí. Sí, o sea, tiene ahora 17 años, ¿verdad? Vamos a ver. Bien. Y si le ves alguna cosa más por ahí, pues... Sí. Un poco de amor o algo, pues... Hombre, muchas preguntas. Así para una tirada, vamos a ver lo que nos aparece por aquí. Bien. Hombre, en principio trabajo, bueno, trabajo veo que le puede salir, pero más el año que viene le va a salir algo más interesante, ¿eh? O sea, algo para ella mejor de lo que pueda estar ahora, ¿sabes? Ahora se ve algo, pero no es gran cosa, ¿eh? El trabajo me refiero que tenga... Bueno, voy a parar porque total da lo mismo. Pero fijaros que a mí me encanta el bolígrafo de la presentadora, ¿verdad? Que es muy bonito. Fijaros, le ha dado todo. Le ha dicho, quiero saber de mi hija. La grabación es de 2007. Nació en 1990, Taca, tiene 17 años. Lo que a los padres les preocupa de los hijos con esas edades es más o menos común y lo que hacen es tirar. Al igual que los espiritistas, el bueno de Prudencio podía haber usado una bola de cristal, podía haber usado los pozos del té o tal. Eso no sirve para nada, eso es simplemente artificio. Si quieren, luego les paso unas instrucciones de cómo convertirse en videntes si no tienen trabajo y de dónde pueden recurrir y las claves básicas para sacar una pasta. Hay gente dispuesta a pagar 100 y 150 euros por sesión, así que no es para reírse. Bueno, tiran por la lectura fría, Prudencio tira por la lectura fría y tira por las generalidades. Todos tenemos cosas en común. Lo primero que tenemos en común es que somos seres humanos. Es decir, ya con el hardware y el software que tenemos nos pueden engañar a todos. Pero luego tenemos en común otra cosa. Tenemos en común que todos nos creemos que las cosas que nos dicen a nosotros son personales. Bertrand Forer, un psicólogo americano, en 1948 hizo un experimento con sus alumnos de psicología. Y les hizo un test de personalidad. Pum, pum, pum. Y al día siguiente volvió con el test de personalidad hecho. Y se lo dio a todos y dijeron, ¿cómo me calificáis? ¿Cómo veis la descripción que he hecho a partir de estas preguntas que había respondido? Y me parece, lo publicó en revista científica, está publicado, y me parece que era de 1 a 5, y había alguno que le dio un 3, pero la mayor parte de un 4 o 5, es decir, había acertado prácticamente todo. Bertrand Forer luego les dijo, mira, pues fijaros, ¿por qué no leéis los textos unos a otros? Y los textos eran el mismo. Había cogido los textos de las predicciones del zodíaco de ese día, había cogido una frase de aquí, otra frase de allá, una frase de más allá, tal, y todo el mundo lo había interpretado como personal, dirigido a él. ¿Por qué? Por esto. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Porque a los humanos
Nos preocupan esas tres cosas, salud, dinero y amor, no nos preocupan otras cosas. Y entonces es muy fácil tirar de dinero. Entonces, seguro que encajamos todos en que alguien dice aquí, eres una persona muy válida, pero de vez en cuando te sientes menospreciada por quienes te rodean. ¿A que sí? Vale, me lo acabo de inventar, pero es que me puedo inventar de... hay veces que la gente a la que más quieres te decepciona. Joder, blanco y en botella, ¿no? Bien. Yo esto cuando leí lo de Bertrand Foren dije, claro, es un señor científico, yo soy un puntaletras. Y entonces cuando hicimos la serie Escépticos, hicimos el siguiente experimento. Hace una semana, un profesor de este colegio dijo a sus alumnos que iba a visitarles un astrólogo. Les contó que ese astrólogo quería hacerles una carta astral gratis. Quien quisiera solo tenía que darle al profesor unos cuantos datos: fecha, hora y lugar de nacimiento. Bueno, pues yo soy el astrólogo y aquí llevo las cartas astrales. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, chicos. ¿Cuál es vuestro signo del zodiaco? Escorpio. ¿Alguno de vosotros no sabe su signo del zodiaco? O sea, lo sabéis todos. Vale. Lo único que hacen es utilizar cosas con las que la gente se identifique o cosas así, y para que al final se crean que se cumplen y que vayan y que lo sigan haciendo, y así para conseguir más gente. Entonces, ¿cómo explicáis que el horóscopo tenga tanto éxito? Pues que ellos piensan que, pues igual es verdad, ¿no? Si te dicen, pues este mes te va a ir mejor, entonces ellos se ponen más contentos, entonces les sale mejor, pero porque se creen que va a ir mejor. Os cuento una cosa, yo he pedido a un amigo astrólogo, pedí primero al cole que me pasara los datos de algunos de vosotros. Nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y hora de nacimiento. Y he pedido a un astrólogo que os hiciera la carta astral de cada uno. Aquí tengo las cartas astrales. Están en sobres porque son confidenciales. Alba Bruno. Alba. Sergio Guerra. Muy bien. Os voy a pedir una cosa. Abrís el sobre. Quiero que en principio le echéis una ojeada a lo primero que veis, que tiene que ser, yo le he pedido que pongan la carta astral de cómo están los planetas, la hora y el día en que nacisteis. Ahora tenéis un par de minutos para que cada uno lea para sí lo que pone después. Por favor, no lo comentéis con los demás y luego hablamos, ¿vale? Un par de minutos, cada uno que lea lo suyo. Atención, pregunta. ¿Cómo os habéis sentido identificados con la interpretación del astrólogo? ¿Nada? ¿Poco? ¿Bastante o mucho? A ver, que levanten las manos los muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vaya, pleno. Buen astrólogo tenemos. ¿Te sientes muy, muy retratada? Sí. ¿De 1 a 10? 9, 10. ¡Wow! La mayoría muchas cosas han acertado, pero alguna no. ¿De 1 a 10? ¿Qué nota le pondrías? 8,5. 8,5. Jope. ¿Me puedes leer solo la primera frase de tu carta astral? Solo la primera para no desvelar, para no dar a conocer cosas de tu intimidad al resto de los compañeros. A mí me da igual. No, hombre, no. Tampoco es eso. Necesita que los demás le quieran y le admiren, pero es crítico consigo mismo. A mí me gusta lo mismo. A mí también. Vamos a ver, lee por favor la segunda frase. Aunque tiene ciertas debilidades de carácter, generalmente es capaz de compensarlas. O sea que sois todas y todos iguales. Aquí, lee la tercera frase, ahí. Posee considerables capacidades que no ha utilizado en su propio beneficio. Y no podemos ser todos iguales. Bueno. Nos estás diciendo que ahora somos todos iguales. Porque si todos nos sentimos identificados... Bueno. Bueno, esto lo he probado con escolares, jubilados y demás. Si queréis el texto os digo luego dónde está. Este es el texto que les dimos. Este es el texto de Forer, traducido, en el que yo había metido simplemente 3 cosas para que sea de astrología. La cuadratura del Sol con Neptuno, no me preguntéis lo que es. Marte y Saturno eclipsa parcialmente. Ya está. Podría haber metido alguna cosa más. Esto funciona con cualquiera. O sea, si no están avisados, funciona con niños, funciona con universitarios, funciona con doctores,
funciona con jubilados, funciona con amas de casa, funciona con cualquiera. Es la demostración no de que todos somos iguales, sino de que somos máquinas muy malas y asimilamos todo, generalizaciones como si fueran nuestras, que es lo que consiguió Forer. Forer consiguió descubrir que cuando nos dicen frases muy vagas es como el guante para fregar que hay de una talla nada más que entra a cualquiera. Eso es lo que pasa. Y esta es una manera de detectar a un adivino. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Vamos a ver, yo cuando llamas a un adivino y te dice ¿quién es? ¿Cómo que quién es? Esto es de un programa francés, de Canal Plus, 2007-2008, es una cosa muy divertida. Claro, hay que tener mucho morro para calzarle un golpe a cualquiera delante de la cámara, ¿no? Pero evidentemente deja al otro muy mal. Bueno, vamos a saltar a otro tema, pues sé que voy mal de tiempo y voy a ir corriendo. Si el peligro de creer en esas cosas nos ha quedado claro, hay el peligro de creer en otras cosas. ¿Qué tienen en común Peter Sellers, unos chimpancés, Steve Jobs, Kevin Sorbo, unos albinos africanos y un rinoceronte, creo que asiático? ¿Qué tienen en común? Que son víctimas de la medicina alternativa. A nuestros hermanos chimpancés los cazan para remedios mágicos, lo mismo que al pobre rinoceronte y lo mismo que a los pobres albinos. Me parece que el albino estaba a $10.000 el miembro de albino o algo así. Los cazan, los desmenuzan y los venden. Peter Sellers murió porque en vez de someterse a una operación de corazón abierto, que le recomendó su cardiólogo, se fue donde un cirujano psíquico, que como nos explicaron el otro día, son estos señores que simulan operaciones. Es muy fácil, tú coges así, doblas así. Lo que suelen llevar llevan aquí un anillo con un pincho interior, y aquí llevan el equivalente a una bolsita, como un globito, una bolsita con sangre y demás. Son ilusionistas además. Entonces, en el momento que hacen así, empieza a salir sangre por todos lados. Generalmente tienen al lado un bol con algo de alcohol y guaté, y entonces van cogiendo y te van pasando. Y lo que te van pasando es mentira. Lo que te van haciendo es van trayendo pedazos de pollo que te van sacando como si fueran tus tumores, ¿no? Y luego los van tirando en el bol de esto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ha habido gente, escépticos, que han ido donde ellos, se han sometido a las operaciones y luego se han llevado parte de las muestras, las han analizado y es pollo. Claro, me ha sacado pollo de dentro, manda de narices, ¿no? Bueno, pues Peter Sellers se sometió a una operación de cirugía psíquica y murió de un ataque al corazón masivo poco después, en vez de seguir su médico. Steve Jobs, como sabéis, le diagnosticaron un tipo de cáncer de páncreas operable, en principio, pero él dijo que no violaran su cuerpo y se sometió a diversas terapias, entre ellas tomar zumos para acabar con el cáncer. Cuando 9 meses después fue a su oncólogo, tenía una metástasis. Duró más, pero luego en su propia biografía reconoció y se mostró dolido porque había metido la pata hasta el fondo. Y Kevin Sorbo, un tío muy cachas, que hizo Hércules en la televisión, acababa de rodar el remake de Krull el Conquistador, cuando estaba en plena promoción y se sintió mal y se fue donde el quiropráctico. Los quiroprácticos son unos tipos que dicen que la columna hay una energía, la energía vital fluye por la columna y si de repente hay obstrucciones te puede provocar problemas, todo tipo de dolores. Entonces lo que hacen es provocarte unos giros de cuello bastante poco recomendables y que suenan crack de vez en cuando, ¿no? Este se fue a su quiropráctico de cabecera, le sonó crack. Cuando fue a casa con el coche empezó a sentirse mal. Cuando al día siguiente se levantó de la cama, se fue al suelo, su esposa le llevó al centro médico y le diagnosticaron 3 trombos. Y además le dijeron, esto es por la quiropráctica. Salió en portada en la revista Neurology como hace 4 años y él contaba cómo se sintió. En aquel entonces debía tener 38 años. Dice, tenía 38 años, me sentía en una forma física mejor que muchos veinteañeros, tío que estaba haciendo ejercicio constantemente, y de repente pasé a ser un anciano destrozado de 90 años. Todavía tengo un brazo mal, todavía no puedo hacer esto. Estas son víctimas de la medicina alternativa. La medicina alternativa son cosas como esta, como el Reiki que se practica en hospitales públicos en España para aliviar a enfermos de cáncer.
de la radioterapia y la quimioterapia. Vamos a ver, seguramente aliviaría lo mismo un buen tratamiento psicológico y un buen tratamiento con masajes al enfermo de cáncer. Que le alivie no quiere decir nada, porque es un tratamiento placebo. El Reiki se basa en lo mismo que la quiropráctica. Vamos a ver, cuando ustedes oigan hablar de energía vital, metemos en brazo a la mecánica cuántica, y holístico, por supuesto, y natural, salgan corriendo. La medicina natural no existe. Yo no veo nada en la naturaleza que practique medicina. La energía que dicen estos que se bloquea, la base de todas estas medicinas, terapias o pseudoterapias, es que dicen que el bloqueo de la energía provoca que enfermemos. Entonces tú le preguntas como un idiota, le dices, ¿qué energía? Y te dice, una energía. Entonces dices, ¿la misma que la de la acupuntura? No. Vale. ¿La misma que la de la reflexoterapia? No. Dices, joder, estamos en crisis energética permanente en el mundo. Y resulta que somos una especie de pilas de todo tipo de energías. Entonces tú lo siguiente que le preguntas inocentemente, yo me acuerdo preguntándole a un acupuntor, cuando me estaba pinchando en las manos, le digo, entonces, ¿y esto cómo se detecta? Si hay una energía, ¿cómo se detecta? No, el ser humano no puede detectarla, no hay máquinas que la detecten, solo yo. Yo le llamo la energía chiripitifláutica, ¿no? Claro, pero es que se está haciendo en hospitales, cuando está desmontada desde hace más de 20 años, me parece. Y vamos a ver cómo está desmontada. En 1998, una niña de 9 años, Emily Rosa, estaba viendo un programa de televisión en Estados Unidos. Es hija de un escéptico americano. Estaba viendo un programa de televisión, tenía que hacer un trabajo para el cole, y se le ocurre decir, y vio a una señora que dice, el toque terapéutico alivia los dolores. El toque terapéutico es como lo de las películas de 3 solteros y un biberón, es la versión americana del Reiki, es lo mismo. Le han cambiado el nombre, porque Reiki no vende en Estados Unidos, y le llaman toque terapéutico. Y entonces hay enfermeras que lo practican, entonces te pasan las manitas por encima, a una distancia del cuerpo, y te redirige la energía. Y luego dice la niña, claro, pues es que si te redirigen la energía la tienen que detectar. Algún método barato para mi trabajo del cole que sirva para saber si detecta energía, y el método barato es el de la derecha. Emily consiguió que, me parece que son 12 o 13 terapeutas, tengo los datos publicados en el blog o en el libro, donde quieran, se prestaran al juego. Y lo que hizo fue lo siguiente, un costosísimo biombo de cartón, costosísimo biombo de cartón, con 2 agujeros en la base, por los que, como ven, pasaba las manos hacia arriba la tocadora terapéutica. Suena fatal, pero hay que decirlo así, ¿no? Y entonces Emily echaba una moneda al aire para ver si ponía su mano sobre la mano derecha o izquierda de la tocadora terapéutica. No la acercaba mucho porque, como todos sabemos, si acercas mucho detectas el calor. No la acercaba mucho. Y hizo el experimento con los 12. Pum, pum. ¿Saben lo que dio el experimento? Acertaban menos del 50% de las veces. El 50% es el azar, luego es evidente. Se publicó en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, se convirtió en la autora más joven en publicar en la revista, y por supuesto los tocadores terapéuticos dicen que ese estudio no vale, ¿no? Pero da lo mismo. Se puede someter, lo mismo que decía Rodríguez Lafora, que en vez de darle una caja de metal sin pintar, darle la caja de metal envuelta en papel. Siempre tenemos que estar abiertos a ver un poquito más allá, porque hay soluciones muy sencillas para pillar los engaños, a veces, no siempre. Un engaño clásico es el de la homeopatía. Yo esta vez he decidido no suicidarme homeopáticamente porque ya llevo un montón de sobredosis. Los principios de la homeopatía son esos: una sustancia que provoca unos síntomas los cura, y cuanto más pequeña es la dosis, más los cura. Claro, es todo muy loco. Pero tenemos que pensar que la homeopatía surge en los albores del siglo XIX, cuando tú ibas al médico bien y salías mal, porque te practicaba sangrías, te metía metales pesados y te hacía todo tipo de perrerías. Entonces tú ibas al médico muriéndote y te acababas muriendo, porque sí, pero ibas al médico no muriéndote y te acababas muriendo porque te había matado. Yo creo que lo de matasanos tiene que venir de esas épocas, ¿no? Entonces, claro, en medio de ese mundo surge un pavo que dice que te da unas soluciones muy diluidas. Evidentemente, el tío que va muy mal al médico acaba palmando, pero el que tiene, por ejemplo, una gripe, no le pasa nada, porque ya sabemos todos, la gripe se cura con analgésicos en 7 días y sin ellos en 1 semana. O sea, no hay más secreto. Entonces, lo que hace es esos principios básicos. Cuanto más pequeña es la dosis de esa sustancia, mayores son sus efectos. Si analizamos cualquier producto homeopático de los que venden en farmacias, con bendiciones del Ministerio y bendiciones de la Unión Europea, no encontraremos nada. Pero para ello tenemos que tener una breve idea de lo que es la homeopatía. La homeopatía, a mí me han preguntado amigos,
y compañeros del trabajo de vez en cuando me decían, pero es que la homeopatía es tal. Entonces yo siempre le respondía a la gallega, ¿qué es la homeopatía? La respuesta clásica suele ser, es medicina natural y con hierbas. Entonces cuando yo les digo, no es ni natural ni tiene hierbas. Entonces, la base de la homeopatía, ¿cuál es? Es las diluciones. Pongamos que yo soy un tipo que tiene insomnio. Entonces, para combatir el insomnio, que me provoca el café, por ejemplo, nada mejor que tomar cafeína muy diluida. Porque lo que provoca unos síntomas los cura si está muy diluido. ¿Cuánto de diluido? Bueno, cogemos una parte de cafeína y 99 de agua. Echamos, agitamos. Tradicionalmente había que darle un golpe con una Biblia, pero de eso nos olvidamos, ¿vale? Más que nada porque además un estado laico como el francés quedaría como muy mal. Entonces, eso es una dilución 1CH. Tiene un 1% de cafeína. Pero eso, para un homeópata, yo qué sé, es como para un alcohólico tomarse una Coca-Cola. O sea, no tiene nada. No puede provocar ningún efecto. Entonces dice, vamos al 2CH. El 2CH consiste de la dilución 1CH, cojo una parte y meto en 99, con lo que tengo un 2CH, una parte por 10.000. Tampoco, eso son chorradas, no vale para nada. Cojo de la 2CH y meto en otras 99 de agua, con lo que tengo una parte por millón. Tampoco, ¿eh? Hay que seguir. ¿Cuánto? Bueno, hay preparados homeopáticos que siguen ese proceso 300 veces. ¿Y cuánto supone eso? Bueno, cuando nosotros analizamos para escépticos un preparado homeopático con 6CH, Sedatif PC, ideal si quieren simular un suicidio, ¿eh? Ideal. Sedatif PC supuestamente es un sedante. Todos sabemos cómo acabó Marilyn Monroe, ¿no? Pues amigos médicos y yo nos hemos tomado cajas de Sedatif PC y luego nos hemos ido a tomar unos vinos. Y aquí estamos. No encontramos nada. En las resonancias magnéticas nucleares no encontró nada más que azúcar. Nada. Pero es que, claro, a la gente le están engañando. Nos están engañando a todos. El 13CH, que quiere decir centesimal hahnemanniano, claro, se inventan una cosa de tal manera que ya la confusión es total, ¿no? Equivale a 1/3 de una gota de agua en todos los océanos de la Tierra. Es decir, para tomarnos un poquito de solución real tendríamos que meternos una panzada de océanos de la Tierra importante. Y el Oscillococcinum, que tiene 200CH, equivale a una molécula en innumerables universos. Se calcula que el universo tiene 10 a la 80 moléculas o algo así. Bueno, pues un famoso físico americano sacó el cálculo y dijo, aquí no hay manera. Pero claro, en Estados Unidos está en investigación, en España no, pero en España, digamos, creen que está desacreditada y no es verdad. En Estados Unidos está en investigación y la Comisión Federal de Comercio ha pedido a la FDA hace unos meses, hace un año, que no deje que se ponga 13CH y cosas de estas. Con otra cosa. Vamos a ver, ¿qué tanto por ciento de principio activo tiene? Con 13CH es eso, lo de arriba. Con 30CH es eso, 0,1%. Pero claro, el Oscillococcinum, que supuestamente está hecho con hígado de pato, no se preocupen por el pato, porque claro, con esa cantidad el pato ese puede durar milenios y darle a varón mucha más pasta. El Oscillococcinum está hecho con 200CH, lo que quiere decir que tiene un porcentaje de hígado de pato de lo de abajo. Yo no me preocuparía por el pato y no me preocuparía por nada. O sea, no tienen nada. Nos están cobrando por azúcar y están vendiéndose en farmacias con el aval de farmacéuticos. Eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente. Claro, perdón, yo quiero, como la FDA, que pongan esto detrás de la caja de Oscillococcinum, que pongan porcentaje de tal, esto. Imagínense, ¿alguien se creería algo? Claro que también la población igual no sabe leer porcentajes, que podría ser otro problema, que eso igual José Luis lo sabe mejor, ¿no? Bueno, ese es un problema. Otro problema, ¿Vacunar a los niños sí o no vacunar a los niños? Una decisión que deben tomar las familias, ya que la vacunación es voluntaria. La mayoría de los padres y madres aceptan el calendario de vacunaciones, pero hay quien opta por no vacunar, por la medicina alternativa. No he vacunado a ninguno de los dos. ¿Y al que van a hacer tampoco? Al que van a hacer tampoco. Miriam Guenaga tiene 2 hijos y un tercero en camino. No cree en las vacunas. No pienso que nos protejan de nada. Incluso pienso que tienen consecuencias graves y bueno, estoy segura de lo que hago.
Para Miriam, sus hijos están bien protegidos, tanto como los vacunados, y no cree que supongan un riesgo para otros. Por ahora me va bien, me va perfecto. Y ya mi niño tiene 6 años y bueno, por ahora decirle que un niño de 6 años no ha ido al médico nunca, me parece mucho. Decidí no vacunarla porque me parecía una agresión, o sea, el sentimiento que tenía era de que estaba agrediendo a mis hijos haciéndoles esto. Itziar Larrañaga, médico de familia, también es contraria a la vacunación masiva de los niños. Este tipo de visión ante la enfermedad aguda que tenemos, de erradicar la enfermedad aguda, nos está llevando hacia la enfermedad crónica precisamente porque estamos combatiendo contra la energía vital del cuerpo y esto nos lleva a más intoxicación a lo largo de los años y lo que conlleva la enfermedad crónica. Itziar cree que muchos padres vacunan a sus hijos por miedo. Está convencida de que modificando nuestros hábitos de vida se puede yo cuidar creo que ya mejor. vale. Cuando publiqué ese vídeo y esa nota, era entonces el consejero de Sanidad, era Rafa Bengoa. Y inmediatamente montó en cólera hacia que hubiera un médico en el Servicio Vasco de Salud que dijera eso. No cree en las vacunas. Las vacunas, por lo que se ve, son cuestión de creencia. No cree en la gravedad. Entonces voy a tirarme así, me compro una capa de Superman, me tiro desde un 5.º piso y a ver qué pasa, ¿no? Pues sabemos lo que va a pasar, es evidente. Bueno, voy a ir muy rápido porque voy muy mal de tiempo, como siempre. Toda la historia de la vacunación, la antivacunación ha existido siempre, ya desde tiempos de las primeras vacunas, Alfred Russel Wallace y compañía, pero la historia moderna la lanza este señor, que se llama Andrew Wakefield, que es un médico británico. Andrew Wakefield publica en The Lancet con otros 10, 11 médicos investigadores un artículo en 1998 en el que relaciona la triple vírica, la vacuna del sarampión, la rubiola y las paperas, con el autismo. Lo que pasa es que la vacuna se da al mismo tiempo que generalmente aparecen los primeros síntomas de autismo, ¿vale? Pero con el tiempo, primero, cuando nada más publicas ese artículo, se bajan los índices de vacunación en Reino Unido y bajan los índices de vacunación en Estados Unidos, donde inmediatamente la moda se contagia, llega a través de programas de televisión, llega a través de Jim Carrey y su novia, una conejita Playboy, y se pone de moda. Y ya sabemos ahora la crisis que tuvieron en California, en Disneylandia, hace 1 año y medio, etc. La moda se contagia, baja el índice de vacunación. Como coincidencia no quiere decir causalidad, entonces que encuentren a los niños, que detectes que un niño es autista en el mismo momento, la misma época en la que a ese niño se le ha dado la vacuna, no quiere decir que lo uno haya sido efecto del otro. Por eso hay investigación científica que ha descartado completamente eso, ¿no? Pero la investigación estaba tan mal hecha, y había además sobornos por de medio a los... que poco a poco los coautores van retirando la firma de The Lancet. La sociedad, la comunidad científica nunca se lo cree. No, nadie se cree en eso, porque es que no tienen datos que afirmen eso, comprueban que dicen esto, solo lo ha conseguido este señor, y sus confirmantes se van retirando. Wakefield es inhabilitado por el Colegio de Médicos británico, muchos años después, estoy hablando igual de 10 años después, 11 años después. The Lancet acabará retirando el artículo de sus archivos. Eso oficialmente quiere decir como si no existiera. Es lo que hace con las anulaciones matrimoniales de la Iglesia Católica, ¿no? Que no existen los matrimonios. Bueno, pues esto es lo mismo. Oficialmente no ha existido. Y un periodista del British Medical Journal abre una investigación que le lleva años y a través de correos electrónicos, de cartas, de reuniones y tal, descubre cómo Wakefield ha creado una auténtica trama para ganar decenas de millones de dólares vendiendo dice, hay que minar la confianza en la triple vírica y lo que hay que conseguir es que así vendo yo mi vacuna y mi método de diagnóstico. Y tenían todo perfectamente orquestado. Bueno, pues así acaba la historia. Eso no quiere decir que hayamos resuelto el problema, porque ese vídeo de TV es incluso posterior a eso. Y hay mucha gente que no cree en las vacunas, diciendo creer en las vacunas como si fuera creer en Alá o creer en el ratoncito Pérez. Y dicen, como dice ella, dicen, es que mis niños están totalmente seguros. Mira, chicos, no siento ninguna lluvia, dice uno que el único que no lleva paraguas. ¿Por qué lo estáis haciendo otra vez? Bajad vuestros estúpidos sombreros, son malos para vuestros brazos. O sea, un niño no vacunado es como este tipo. Y está siendo protegido por todos los niños vacunados, por toda la población que está siendo vacunada, de que llegue hasta él el virus. Si de repente dejamos y los demás empezamos a quitar los paraguas,
se acabará mojando y acabaremos mojándonos todos. Por eso los epidemiólogos y los servicios de salud tienen mucha vigilancia en qué porcentaje de la población está vacunada o no. De hecho, hay estudios, hay datos de los CDC, estos son casos en la época prevacunación y casos del mundo post-vacunación. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, dicen difteria. Ha descendido en el 100%, de 21.000 casos a 0. Rubiola congénita ha descendido de 152 de la época prevacunal a 0. Tétano ha descendido de 580 a, no sé, a 3 o a 2, algo así. Varicela ha descendido prácticamente un 90%, a medio millón, y estaba en unos 4 millones. Yo no conozco a ningún niño hoy en día en España que lleve hierros en las piernas. Yo cuando iba al colegio había un chico, compañero de clase, que llevaba hierros en las piernas, porque había pasado poliomielitis. La polio está a punto de ser erradicada en el mundo. Y la polio o la viruela no se han erradicado porque hayan decidido los virus, hayan decidido, bueno, nos vamos, que ya os hemos molestado bastante humanos. La esperanza de vida en Occidente, mientras Occidente está diciendo tonterías como no creo en las vacunas, lo que te dicen en Oriente es mándanos vacunas. Porque las vacunas, los antibióticos, la potabilización de las aguas y el control de los alimentos han hecho que nosotros vivamos más que nadie. Muchos en esta sala no estaríamos aquí hace un siglo. Entonces, estos son víctimas de la medicina alternativa, pero estos son víctimas de la medicina alternativa y vosotros, ustedes también son víctimas de la medicina alternativa. Porque la muerte de Peter Sellers les ha dejado sin más películas que podía haber hecho y que podía habernos hecho disfrutar. No sé si Kevin Sorbo hará alguna vez alguna película buena, pero bueno, también podría ser. Pero bueno, ha hecho cosas divertidas. Y la muerte de Steve Jobs nos ha dejado sin posibles cosas que podía haber desarrollado. Es decir, no sabemos si ese niño que muere de difteria en España por primera vez en 20 y tantos años podía ser el niño que descubriera la cura de una enfermedad o un invento alucinante. Ha muerto porque sus padres no le han querido vacunar. Hay países que ponen la vacuna obligatoria, países que castigan. La biología molecular está lo suficientemente avanzada como para saber cuál es el individuo cero de un brote, ¿no? Entonces yo creo que había que legislar y decir, si el individuo cero es un niño no vacunado por voluntad de los padres, porque hay gente que no se puede vacunar por otras razones, los padres pagan parar el brote, y eso es muchísimo dinero, señores. En Estados Unidos, un brote de 8 casos de sarampión, en Texas, hace 3 años fueron $300.000. ¿Por qué? Porque hay que hacer pruebas a toda la gente que está en contacto con el niño, con los niños. Entonces, hay que tomárselo muy en serio, nos estamos jugando a la vida. Entonces, es verdad que la medicina científica no lo cura todo, pero la medicina alternativa no cura nada. Y si estamos donde estamos, y hay cánceres, los cánceres se tratan, los cánceres se curan cada vez más, ahora hay nuevos avances sobre el Alzheimer, no es porque alguien te imponga las manos, es porque hay gente trabajando en laboratorios y tenemos que dar dinero para que se financie ese trabajo. Bueno, voy a saltarme esto, porque vamos muy mal de tiempo, si quieren luego hablamos de lo del wifi en casa, y las ondas y todo esto, es una parte final muy rápida, así que no hay... Bueno, si las cosas chorras funcionaran, esto es de Randall Munro, que es muy bueno. Imagínense que funciona la visión remota, que es lo que decía tener Uri Geller. ¿Para qué sondeos? Para buscar petróleo. Va Uri Geller y dice, aquí hay petróleo, ¿no? O la radiestesia, los que van con las varillas, ¿no? Los que van con las varillas, que es lo mismo. O sea, cuando alguien te sale en la tele y te dice que yo encuentro agua con las varillas, parte de que todos vivimos confundidos y pensamos que el agua está en grandes bolsas en el subsuelo. Primero, debajo de toda España hay agua. Tendrás que excavar más o menos. Y el agua está filtrada entre las rocas. Y entonces yo voy aquí, como la varilla, y se me mueve por efecto idiomotor porque creo que tengo poderes, y digo, perfora aquí. Perforas aquí, bajas a 20 metros, encuentras agua, pero igual si perforas allí, porque un geólogo conoce el terreno, la tienes en 10 metros. Esto no me lo estoy inventando, esto como en 1919 lo publica un libro de geología, el Servicio de Geología de Estados Unidos, un folletito explicando. Entonces, si existieran las auras, la homeopatía, el rezo a distancia, la iridiología, la acupuntura, el reiki y demás, ¿no tendríamos que destinar los 60.000 millones que decía José Luis ayer a la sanidad? ¿Sería todo mucho más barato? O la cirugía psíquica, dices, ¿qué cicatriz posoperatorio y tal? Va un tío, te mete la mano, te saca el tumor y ya estás curado. O va, te hace así la del reiki y dices, ni escáneres ni leches. Tienes aquí una energía que te va mal, ¿no? No.
El tarot y la astrología, dices. Entonces, los banqueros, ¿no? Los planes financieros, los economistas sociales se quedan sin curro, si funcionara. La energía cristal, que llaman, que es eso de las conspiraciones, ¿no? Maldiciones o hechizos. No necesitas un ejército, echas un mal de ojo colectivo y a mamar todos, claro, ¿no? Luego hay cosas que funcionan, como la relatividad y dispositivos GPS. Es que, decir, la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia es que la pseudociencia no funciona y la ciencia funciona. El conocimiento real funciona, el pseudoconocimiento no funciona. Entonces, seamos conscientes de eso, de que creer no hace daño, no es verdad. Que nos daña el bolsillo porque nos tima, nos puede dañar la salud y nos puede costar la vida si confiamos en la homeopatía y abandonamos un tratamiento médico habitual. Yo soy hipertenso, si confío en la homeopatía y no me tomo mi pastilla diaria contra la hipertensión, puedo acabar teniendo una crisis hipertensiva o un infarto cerebral. Daña el entorno, mata animales y nos daña psicológica y socialmente. Nos daña socialmente por esas muertes que hemos visto y muchas más. Pensemos una cosa y no seamos... Esto lo dijo John Neville Maskelyne. Aquellos que tienen mucho dinero y nada de cerebro están hechos para aquellos que tienen mucho cerebro y nada de dinero. La lectura es siempre habrá dispuesto a alguien a aprovecharse de ti. Hay que pararse a pensar. No quiere decir que no pensemos, pero hay que pararse a pensar, como en lo del bate o la pelota de tenis y la raqueta. Parémonos a pensar, no hagamos respuestas intuitivas, porque corremos mucho el riesgo de fracasar. Y que quede muy claro, nadie es más tonto que otro por creer en cosas increíbles, simplemente muchas veces le falta información. A mí nunca me interesó el espiritismo, jamás. Pero me parece muy divertido y puedo aprender muchas cosas de nosotros mismos. Un científico no está más capacitado que cualquier otra persona para detectar engaños. ¿Por qué? Porque el científico está acostumbrado a las reglas del juego son estas y se siguen. No a que te digan las reglas del juego son estas y me las voy a saltar, pero no te voy a avisar cuando me las voy a saltar. Y te voy a hacer todo tipo de trampas. Y lo paranormal puede enseñarnos mucho de nosotros mismos, de cómo funcionamos como seres humanos. Claro, porque si los espiritistas tenían éxito en el 19 y tienen éxito ahora es porque somos seres humanos. Porque somos humanos. Es que la angustia de perder a un ser querido es lo que nos hace humanos. O sea, si tú, a no ser que seas un desaprensivo, un criminal, lo que sea, una cosa muy terrible, tienes que pasarlo mal cuando pierdes a un ser querido. Y yo creo que nada más. Así que ahora hablamos de lo que quieran.